Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 4 del libro de Esdras. Vamos a continuar la lectura para ver qué es lo que está sucediendo con la reconstrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo, que bueno, pues fue construido por Zorobabel, que era el gobernante en ese entonces. Después de haber sido destruido el primer templo de Jerusalén por los babilonios que habían sido, que habían invadido Jerusalén, los dos reinos de aquel entonces, que era el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur, y el templo que había mandado construir Salomón, que había durado 7 años en construir. Ahora pues lo iban a reconstruir. Nos habíamos quedado en el capítulo número 4. Vamos a continuar viendo, leyendo qué es lo que nos sigue diciendo la historia. Porque pues, es un libro histórico, el libro de Esdras, un escriba, sacerdote de la descendencia de Benjamín. Capítulo número 4 dice: Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban construyendo el templo del Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros como ustedes también hemos recurrido a Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelitas les respondieron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solo para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, el rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en la época de Artajerjes, rey de Persia, Bilslam, Miltridates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes. La carta estaba escrita en arameo, con su traducción correspondiente. Rehum, que era el comandante de Simsai, el secretario, escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. Esa es la carta que le enviaron Rehum al comandante Simsai, el secretario y sus compañeros, los jueces, generales y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, o sea, Elam y el resto de las naciones que el grande e ilustre Asnapar llevó desterradas e instaló en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos de la provincia al oeste del río Éufrates, hacemos del conocimiento de su majestad que los judíos que de parte de su majestad vinieron a nosotros, han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad, rebelde y perversa. Ya han comenzado a levantar las murallas y a reparar los cimientos, y hacemos también del conocimiento de su majestad que si esta ciudad es reconstruida y levantada su muralla, esa gente no va a querer pagar tributo, ni impuestos, ni derechos, con lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. Y como nosotros estamos al servicio de su majestad, no podemos permitir que esa ofenda a su majestad de tal manera. Por eso enviamos a su majestad esta información, para que se investigue en los archivos de los antepasados de su majestad, por lo que allí se diga. Su majestad podrá comprobar que esta ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y para las otras provincias, y que ya en otros tiempos se organizaron rebeliones en ella y que por eso fue destruida. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que si esta ciudad es reconstruida y terminada de reparar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia al oeste del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes les envió la siguiente respuesta. A Rehum, al comandante, a Simsai, al secretario y a sus compañeros que viven en Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates, saludos. En relación con la carta que ustedes me han enviado y cuya traducción ha sido leída en mi presencia, ordené que se hiciera una investigación. Se ha encontrado, en efecto, que esa ciudad se ha rebelado anteriormente contra los reyes
que se han organizado en ella revueltas y rebeliones, y que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron la provincia del oeste del río Éufrates, a los cuales se pagaba tributo, impuestos y derechos. Por lo tanto, ordenen a esos hombres que detengan las obras y que hasta nueva orden mía no se reconstruya la ciudad. No descuiden ese asunto para que no aumente el mal en el perjuicio del reino. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehum de Simsai, el secretario y sus compañeros, todos ellos fueron inmediatamente a Jerusalén y por la fuerza obligaron a los judíos a detener las obras. De esta manera la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado Darío de Persia. Capítulo número 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comunicaron a los judíos de Judá y Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte del Señor, el Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, se pusieron a trabajar de nuevo en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Pero Tatnai, que era el gobernador en la provincia oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros fueron a decirles: ¿quién les ha dado órdenes de reconstruir el templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos, así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío y se recibiera la respuesta. Esta es una copia de la carta que Tanai, gobernador de la provincia al oeste de Éufrates, y Setnar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios del gobierno al oeste del Éufrates, enviaron al rey Darío, la cual decía: deseando a su majestad salud y bienestar, le hacemos saber que hemos visitado la región de Judá y el templo del gran Dios, el cual está siendo reconstruido con grandes piedras labradas. Ahora están recubriendo las de tablas las paredes, pues trabajan a prisa y la obra avanza rápidamente. Preguntamos a los dirigentes judíos quién les había dado órdenes de reconstruir el templo y recubrirlo de madera, y cómo se llamaban las personas que los dirigen para poder anotar sus nombres y recomunicarlos a su majestad. Ellos nos respondieron que adoran a Dios del cielo y de la tierra, y que están reconstruyendo el templo que ya hace muchos años había sido totalmente construido por un rey de Israel. Dijeron también que sus antepasados irritaron a Dios del cielo y que los había entregado en poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, que era caldeo, y que fue quien destruyó aquel templo y los desterró a Babilonia. Más tarde, Ciro, en su primer año como rey de Babilonia, ordenó que el templo de Dios fuera reconstruido. También nos dijeron que el rey Ciro sacó del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, y que se los entregó a un tal Sesbazar, al cual había nombrado gobernador. Ciro ordenó a Sesbazar que recogiera aquellos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que construyera en el mismo sitio el templo de Dios. Fue entonces cuando Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces se está construyendo, pero no han sido terminados todavía. Ahora pues, si le parece bien a su majestad, pedimos que se busque en los archivos reales de Babilonia y se averigüe si es cierto que el rey Ciro ordenó construir el templo de Dios de Jerusalén, y que se nos comunique la decisión de su majestad sobre este asunto. Capítulo número 6. El rey Darío ordenó buscar en los archivos donde se guardaban los documentos de valor de Babilonia y en el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media, se encontró un libro en el que consta la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro dictó esta orden: en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se pongan los cimientos y se reconstruya el edificio para que se ofrezcan ahí sacrificios. Ha de tener 27 metros de alto por 27 de ancho. Además, 3 hileras de grandes bloques de piedra y una de madera nueva. El tesoro real pagará los gastos. En cuanto a los utensilios de oro y plata del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, que se devuelvan y que sean llevados a Jerusalén y que sean colocados en el templo de Dios, que es su sitio. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tamnai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios de esta misma provincia.
Retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios. Que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia al oeste del río Éufrates, se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras, y que diariamente y sin falta se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesiten, sean becerros, carneros, corderos, para los holocaustos al Dios del cielo o de bien trigo, sal, vino, aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables y rueguen también por la vida del rey y de sus hijos. Ordenó también que si alguien desobedece esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalado en ella, y que su casa sea convertida en un montón de escombros, y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre, destruya cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultades o perjuicios al templo del Señor, que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden. Cúmplase al pie de la letra. Entonces Tamnai, gobernador de la provincia del este del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra la orden dada por el rey Darío. Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de construcción de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y la reconstrucción se terminó conforme a lo ordenado por Dios de Israel y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo quedó terminado el día 3 del mes de Adar del año 6 del gobierno de Darío, rey de Persia. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. En aquella ocasión ofrecieron en sacrificio 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y además 12 chivos, uno por cada tribu israelita, como ofrenda por el pecado de todo Israel. Luego pusieron a los sacerdotes en sus turnos correspondientes y a los levitas en sus puestos para que el culto de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que volvieron al destierro celebraron además la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado, ya que así todos estaban ritualmente limpios. Entonces ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los que habían estado desterrados, por sus compañeros, los sacerdotes y los que ellos mismos y por ellos mismos. Todos los israelitas que volvieron al destierro participaron en la comida de la Pascua, junto con todos aquellos que se habían apartado de la corrupción de las naciones paganas y se unían a ellos en el culto del Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con alegría la fiesta de los panes sin levadura, pues el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Persia los favoreciera y adorara en la reconstrucción del templo de Dios de Israel. Capítulo número 7. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Aiboc, Amarías, Azarías, Meriot, Cesarías, Uzi, Buki, Abisua, Finés, Eleazar y Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor, así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó a Babilonia. A Jerusalén con un grupo de israelitas compuesto de sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del reinado de Artajerjes. Contando Esdras con la bondadosa ayuda del Dios, inició el regreso a Babilonia el día 1 del mes 1 del 7º año del reinado de Artajerjes, y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5 de ese mismo año. Y Esdras tenía en firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Esta es la copia de la carta del rey Artajerjes que entregó a Esdras, sacerdote y maestro instruido en todos los mandamientos y leyes del Señor para Israel. El emperador Artajerjes saluda a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley de Dios del cielo. He ordenado que todo israelita que se encuentre en mi reino y que quiera irse a Jerusalén contigo pueda hacerlo, incluso si es levita o sacerdote, porque el rey y sus 7 consejeros te envían a estudiar la situación de Judá
y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que tienes en la mano. Lleva contigo la plata y el oro que el rey y sus consejeros ofrecen voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y toda la plata y el oro que puedas conseguir en todas las provincias de Babilonia, más los donativos que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan voluntariamente para el templo de Dios en Jerusalén. Con este dinero deberás comprar becerros, carneros, corderos, junto con sus ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. En cuanto al oro y la plata restantes, hagan tú y tus compañeros lo que les parezca mejor conforme a la voluntad de Dios. Pero los utensilios que se te han entregado para el culto y en el templo de tu Dios, entrégalos tú mismo al Dios de Jerusalén. Cualquier otra cosa que debas proporcionar para el templo de tu Dios, puedes conseguirla en los almacenes reales. Y yo, el rey de Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros y al oeste del río Éufrates que sin falta entreguen a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley de Dios del cielo, todo lo que él pida, hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que se pida. Todo lo que pida el Dios del cielo para su templo debe de ser entregado rápidamente, para que no venga ningún castigo sobre los hijos del rey y sobre sus dominios. Han de saber también que está prohibido imponer tributo, impuestos o derechos a cualquiera de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o cualquier otra persona que sirva en el templo del Señor. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no conozcan, enséñaselas. Y a todo el que no cumpla la ley de tu Dios y las leyes del rey, que se le condene inmediatamente a muerte, a destierro, al pago de una multa o a la prisión. Entonces Esdras oró: bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, porque impuso al rey a honrar al templo del Señor en Jerusalén, y porque me mostró su bondad ante el rey y sus consejeros y los hombres más importantes de la corte. Y me dio ánimos, pues su ayuda pude reunir a los israelitas más importantes para que regresaran conmigo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos continuado leyendo y escuchando la historia de cómo se pretendía construir el templo de Jerusalén. Y bueno, vemos aquí la situación en que se encuentra, que pues algunos estaban en desacuerdo, y para esto pues lo que hicieron fue irle a decir al rey Darío pues que la situación que estaban construyendo los judíos, el templo, y que esa nación había sido rebelde, que esa nación se había rebelado, no había querido pagar tributo. En la historia de ellos se encontraban muchos datos en los que veían que los judíos levantaban sus murallas, se volvían guerreros, hacían la guerra, y principalmente no pagaban tributo al rey. Entonces, pues eso iba a ser como una decadencia económica para el reinado. Entonces el rey Darío pues dijo, vamos a buscar los libros, a ver quién les dio el permiso para que hagan su templo, para que construyan su templo con todos los materiales que se estaban dispuestos. Y pues van y revisan y ven que ahí que el rey Ciro había dado la indicación, había dado la orden, había dado el permiso, y no solo eso, sino que había dicho que el mismo reino iba a pagar, ¿sí?, para parte de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y bueno, pues se viene abajo toda la actitud de los enemigos de los israelitas, que no querían que se construyera el templo. Y todo se asustó porque ellos querían también participar, ¿no? La gente pagana, ¿no? Esos personajes también querían participar en la reconstrucción del templo, diciendo que ellos también habían adorado a Dios, que también le habían ofrecido sacrificios en ese destierro. Pero los israelitas les dijeron que pues no, que ellos tenían la obligación, que ellos debían de reconstruir el templo, porque ellos eran los indicados, que así Dios les había informado que ellos tenían que llevar a cabo la reconstrucción del templo.
Y bueno, pues no les quedó otra más que enojarse y por eso provocaban esa enemistad en contra del rey Darío y los judíos, pero pues al final de cuentas el rey Darío dio la misma orden que dio el rey Ciro para que la reconstrucción del templo se llevara a cabo. Y bueno, pues dice en el capítulo número 6, ¿sí? El rey Darío ordenó buscar en los archivos donde se guardaban los documentos de valor de Babilonia, ¿sí? Ahí muy claramente lo dice, ¿no? Y lo lee en el número 3, dice, en el primer año de su reinado el rey Ciro dictó esta orden en relación con el templo de Dios de Jerusalén, que se pongan los cimientos y se reconstruye el edificio para que se ofrezcan ahí sacrificios. Ha de tener 27 metros de alto por 27 de ancho. Además, 3 hileras de grandes bloques de piedra y una madera nueva. El tesoro real pagará los gastos. Órale. No, pues tenían un buen patrocinador, ¿verdad? Diríamos hoy en día. Un buen padrino, sí, ¿no? Sí. Por eso cuando ustedes busquen un padrino para sus hijos, pues busquen a alguien que tenga dinero, pues se buscan a un baquetón, pues, ¿en qué les va a ayudar económicamente y mundanamente, ¿verdad? Bueno, perdón, pero pues sí, les digo esto porque es muy común en la actualidad que nosotros hagamos esto. Y bueno, pues aquí vemos cómo, pues sí, así se lleva a cabo en el versículo número 6 de este capítulo 6, dice, entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tanai, gobernador de provincia del oeste del río Éufrates, y a Setar Bosnai y a sus compañeros, los funcionarios de la misma provincia, retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador, los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Miren, hasta aquí hago una pequeña pausa para decirles a ustedes que aquí lo que debemos de denotar y que lo que nos damos cuenta es de que nuestro Padre Dios ya había perdonado a los israelitas en su totalidad, ¿no? Les había dado su segunda oportunidad, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad. Después de haber sido idólatras, después de haber ofrecido a sus hijos como sacrificio a los ídolos, después de haber caído en la corrupción, les digo la idolatría porque es lo peor, ¿no? Pero habían caído en muchas cosas equívocas, ¿sí? En el robo, ¿sí? En la avaricia, en la soberbia, ¿sí? En los lujos, en lo mundano, en lo terrenal, ¿sí? En los vicios. En aquel entonces pues no había droga, no había fumar, pero sí había emborracharse, ¿sí? Sí había prostitución, ¿sí? Entonces, Dios por eso les da ese castigo, los deja que caigan en manos del rey de Babilonia, ¿no? El caldeo. Los secuestra, los invade, les destruye el templo y duran 70 años exiliados en otro lugar, en Babilonia y en otros lugares. Y bueno, pues ya vimos que pues se vuelven a reunir con permiso del rey Ciro y da la indicación. Y se reconfirma con el rey Darío, en el que estos reyes, no siendo judíos, pues creen en Dios. Mínimo hay temor a Dios. Mínimo saben que es el Todopoderoso. Y para que no les vaya mal a ellos y a sus hijos, así lo dice la Escritura, pues dejan que los judíos, los israelitas, vuelvan a su lugar de origen, vuelvan a su tierra y reconstruyan su templo. Como hoy en la actualidad, les volvieron a dar permiso a la ONU de que volvieran a su lugar de origen, ahí en Jerusalén. Sí, hay muchos problemas con los palestinos. Dicen los palestinos, no queremos a estos fulanos aquí. Vienen a invadirnos. No estamos de acuerdo que la Organización de las Naciones Unidas les haya dado el consentimiento de estar aquí. Pero pues vemos que es su tierra. Pero miren, es algo importante ver esto, ¿no? Porque digan ustedes, bueno, yo compré una casa, ¿no? Y ya la vendí. Y pasaron muchos años y regreso a esa casa, pues ya no es tuya, pues ya la vendiste, ¿no? Entonces, si los judíos ya se habían ido ahí y estaban ya otras personas, pues esas otras personas, ¿verdad? Pues se adueñan del lugar, pues lógico, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahora en la actualidad, pues los judíos conviven ahí con palestinos, con cristianos, ¿sí? Con ortodoxos, con griegos. Es una revoltura de naciones ahí en Jerusalén. Pero bueno,
gracias a Dios, les da la oportunidad. Yo diría que la tercera oportunidad. Aquí les dio la oportunidad otra vez de poder reconstruir el templo. Y vemos que sí lo reconstruyen, y nos menciona el tiempo, ¿sí? Dice que gobernador Tanai de la provincia del oeste del río Éufrates y sus compañeros cumplieron al pie de la letra la orden dada por el rey Darío. Así, los dirigentes judíos pudieron continuar con los trabajos de reconstrucción. De acuerdo por lo dicho por los profetas, que ya lo habían dicho el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Uno de los profetas menores, ¿no? Si saben de esos profetas, bueno, pues ya los hemos visto, ya los hemos estudiado, ya los hemos leído. Sí, por ahí, ahí los tenemos, ¿no? Dice que los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. En aquella ocasión ofrecieron en sacrificio, fíjense, 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y además 12 chivos, uno por cada tribu israelita, como ofrendas por el pecado de todo Israel. Pues sí, por el pecado que les acabo yo de recordar. Luego pusieron a los sacerdotes en sus turnos correspondientes y a los levitas en sus puestos para el culto de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y bueno, esto es muy curioso que lo tengamos nosotros como análisis, porque yo hago esta pregunta y les pregunto yo a ustedes si ya lo han pensado. A nuestro Señor, nuestro Padre Dios, al Todopoderoso, que no es un ser humano, ¿eh? Sí, ¿no? Porque ustedes a lo mejor lo quieren ver que tiene ojos, nariz, boca, orejas, cabello, cabeza, brazos, manos, pies, ¿no? No, no, no. Otros dicen, no, es que Dios es una energía. No, 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 como una energía. Si quieres decir que Dios es una energía, pues mejor Dios es la energía en su totalidad, ¿no? Miren, nuestro Padre Dios, nosotros lo conocemos así, como nuestro Padre Dios, porque así nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de decirle Padre. Y bueno, pues sabemos que es nuestro creador. Dicen, es que el mundo se creó de otra manera. Pues sí, pero ¿quién creó todo eso? Un poder, Dios, ¿sí? Es que se hizo la vida de esta manera. ¿Sí? Los científicos tratan de decir, se conjuntaron esto, se hizo esto otro, ¿no? Unos dicen el Big Bang, las galaxias, el universo. Pues sí, todo eso lo hizo Dios. Todo, todo. Ya ahorita en la actualidad, qué bueno que ya están entendiendo muchos, pues que no estamos solos en todo este gran universo, ¿no? O sea, hay vida diferente a la nuestra. A nosotros nos da nuestro Padre Dios según las Escrituras, según lo que entendemos en la historia, de que somos sus hijos, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si los demás que viven, que tienen vida de otra forma, en otras galaxias, en otros universos, en otros infinitos, en otros planetas, también sean hijos de Dios, o son hijos de la otra señora, ¿no? Pues no sé. No sé. No, pero al menos nosotros sí somos hijos de Dios, ¿no? Y por lo tanto el Señor nos ha dado a conocer su voluntad. Y nos deja decirle Padre, como dijo nuestro Señor Jesús. Aunque pues los judíos en la actualidad pues reniegan de eso, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que creamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Que no se han cumplido las escrituras al pie de la letra, así lo dicen ellos, ¿no? Y nosotros decimos, pues sí se cumplieron las profecías de los profetas, ¿no? Tanto de Isaías como de Ezequiel y de Jeremías, pero bueno, cada quien tiene su postura, cada quien tiene su fundamento, cada quien tiene sus bases. Desafortunadamente, pues hay una pequeña división, ¿no? Porque unos creemos en nuestro Señor Jesucristo y ellos no. Entonces eso ya es una división. Y nosotros estamos muy adoctrinados con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y bueno, quiero reiterarles a ustedes que es importante también tomar en cuenta que una cosa es la palabra de Dios que estamos leyendo aquí, y otra cosa es la palabra de los agiógrafos, de los escritores sagrados, como lo que estamos leyendo aquí. Y otra cosa es la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, que está en los evangelios, y está publicada en esas 13 cartas que un tipo llamado Saulo Pablo escribió, y otra carta de los hebreos que no sabemos quién escribió, las 2 cartas de Pedro Apóstol, las 3 cartas de Juan Apóstol, una carta de Judas, posiblemente hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
y una carta de Santiago, también posiblemente medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y el último libro que se anexó en el año 400 y que se le atribuyó al apóstol Juan, que es la Revelación, que le llamamos nosotros vulgarmente Apocalipsis. Todo eso pues es la doctrina de Cristo. Esto que leemos aquí es la palabra de Dios y la palabra de los historiadores, de los hagiógrafos. Y tenemos otra, ¿no? La doctrina de la iglesia que tú quieras y mandes, en la que tú te desenvuelvas, ¿no? En la que tú andes, ¿no? Sean mormones, dije mormones, mormones, cristianos, católicos, adventistas, bautistas, en la que tú quieras, ¿no? O testigos de Jehová, en la que tú quieras, ¿no? Mientras amen a nuestro Padre Dios, todos estamos dentro de la misma licuadora, ¿sí? Bueno, a lo que voy es de que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces malinterpretamos la escritura. Leemos y decimos, es que dice Dios aquí, pero no, eso está escrito por un geógrafo, un historiador. Eso es lo que quiero que también ustedes tomen en cuenta. Y regresando a la lectura, vemos aquí entonces que pues nuestro Señor ayuda al pueblo de Israel, lo perdona y le da todas las posibilidades de volver a levantar el templo de Jerusalén. Le da permiso Dios y convierte al rey Ciro, convierte al rey Darío, y aunque hay gente que se opone a esta reconstrucción, pues se construye. Aunque sabemos que después en el año 70, en la época de la invasión romana o del poderío romano, en el año 70 y en Jerusalén, un gobernante Tito, pues destruye el templo de Jerusalén otra vez, ¿no? Entonces, pues duró muy poquito tiempo, ¿verdad? El templo de Jerusalén otra vez reconstruido. Bien, pues quiero también decirles a ustedes que obtenemos aquí otro mensaje teológico, que los judíos recapacitan, se arrepienten y empiezan a hacer sacrificio, ¿no? Pero la pregunta que yo les iba a hacer es, ¿de qué le sirve al Señor que nosotros sacrifiquemos 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos? Oigan, pues ¿qué le gusta la barbacoa a mi Padre Dios? Sí, no, porque pues, imagínense tantos sacrificios. Ah, porque eso pues se lo comían, ¿no? Mismo que los incineraran y los sepultaran. Pues qué tontos, ¿no? No, pues yo sí, échame otro platito de consomé de barbacoa, ¿no? Sí, ¿no? 200 carneros y 400 corderos. Y además 12 chivos. Ah, a mí no me gusta la carne de chivo. Y no le voy a las Chivas, ¿eh? No, ni tampoco a la América, no. Tranquilos, tranquilos. No, no, no. Uno, no me gusta el fútbol. O sea, perdón, ¿eh? Discúlpenme por si dicen, ¿cuál es su equipo? ¿Cuál? No, no, no me gusta no me gusta el fútbol. Sí, un deporte sí, pero no tengo esa pasión. Uno por cada tribu de israelita. Imagínense, ¿cuántas tribus eran? 12. Sí, sí, como ofrendas por el pecado de todo Israel. Bueno, luego pusieron a los sacerdotes en sus turnos correspondientes, pues ya organizan todo para que todo vaya como antes de la invasión de los babilonios. Y nos menciona aquí en el capítulo número 7, dice que tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente de la línea directa de Serarías. O sea, este señor, sacerdote, escriba, Eleazar, tenía una descendencia sacerdotal. Era un maestro instruido en la ley del Señor, de Dios, de Israel. Había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor, así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas compuesto de sacerdotes levitas, cantores, porteros. Porteros no son de fútbol, son porteros los que abren las puertas, ¿no? Y sirviente del templo en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Séptimo, el número 7 significa plenitud. O sea que Esdras regresa con personalidades para poder dar un buen culto y hacer las cosas correctamente. Y era una persona estudiada, bien leída y estudiada, como decimos ahora, ¿no? Contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios, inició el regreso de Babilonia el día primero del mes primero del séptimo año del reinado de Artajerjes y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto de ese mismo año.
y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y secretos. Pues es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, conocer la historia, conocer, aprender de las cosas de Dios, entender las cosas del Señor, porque no es fácil, ¿eh? Yo les he invitado a que lean la Sagrada Escritura. A veces me han preguntado, ¿cómo podemos empezar a leer la Sagrada Escritura? Y unos dicen, pues empieza a leer desde el Génesis. No, pues no la van a entender. Aparte, pues está de una forma simbólica. Sí. No, miren, para poder empezar a leer la Sagrada Escritura necesitan ustedes leer el Nuevo Testamento. Dirán ustedes, pero yo soy judío, ¿cómo quieres que lea el Nuevo Testamento si yo no creo en el Nuevo Testamento? Pues sí, no sé. Pues entonces tú sí vas a empezar a leer la Torah, que nosotros le decimos Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Pues para que puedas entender todo lo demás, ¿no? Pero si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y eres cristiano, bueno, pues entonces empieza a leer los evangelios. Esa es la forma, ¿no? Pero acuérdate que hay que leerlos, estudiarlos. Estudiar es indagar épocas, ¿sí? Tiempos, personajes, quiénes son, cómo eran. Próximamente les voy a dar una explicación de la misión de los 12 apóstoles, ¿no? Porque es importante que ustedes sepan cuál era la misión, porque cada uno de ellos tenía una misión distinta. Sí, entonces, pero próximamente les voy a explicar ese punto, ¿no? Entonces, hay que leer la Sagrada Escritura, estudiarla, entenderla, ¿sí? Interpretarla, porque tenemos que interpretar todas las parábolas, todos los mensajes, diría yo, mensajes subliminales, diría la chaviza, ¿no? No, es el mensaje teológico que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se van a dar cuenta ustedes que una cosa es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y otra cosa es la palabra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es lo que escriben los agiógrafos, históricamente hablando, y otra cosa es la doctrina de la iglesia. Que ya nos inventan cosas, que ya nos dicen otras cosas, y que pues a veces nos quedamos así como, ay, ¿de dónde sacaban esto? En la iglesia, ¿no? Y bueno, pues ahorita no hablo de eso porque no tiene caso, ¿no? Nada más les estoy yo dando como quien dice una introducción. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Que vamos a regresar a la literatura, en donde hay un permiso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de Artajerjes, el rey, a Esdras. Esdras tenía el firme propósito de estudiar, dice. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó a Esdras, sacerdote y maestro, instruido de todos los mandamientos y leyes del Señor. ¿Sí? Y vemos cómo aquí el emperador Artajerjes reconoce a Esdras que es un gran maestro instruido en las cosas de Dios. ¿Sí? Y ordena al rey que todo israelita, ¿sí? Que se encuentre en el reino, o se quiere ir a Jerusalén, puede hacerlo, no les van a tener ninguna prohibición, ¿sí? Y aquí dice que el rey y sus 7 consejeros te envían a estudiar la situación de Judá y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que tienes en la mano. Lleva contigo, les da permiso de que lleven oro, plata, ¿sí? Y a sus consejeros lo ofrecen voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén, o sea, voluntariamente, y que toda la plata y el oro que puedas conseguir en todas las provincias de Babilonia, más donativos que te dé el pueblo, ¿sí? Y los sacerdotes ofrezcan voluntariamente para el templo de Dios de Jerusalén. O sea, nos damos cuenta entonces que pues conceden, ¿no? Los reyes, los gobernantes, ¿no? Conceden todo para que sea otra vez construido el templo de Jerusalén. Pues era importante, ¿no? Pero pues la pregunta que les dejé hace rato, pues, ¿al Señor le gustarán los sacrificios de animales? Pues claro que no, era una forma, es un mandato que el Señor quería que los israelitas o los judíos y los hebreos tuvieran un formato, ¿no? De ofrecimiento a nuestro Padre Dios, de su primer cosecha, de su primer cría, de sus animales, porque les da a entender que primero quién es, cuál es el primer mandamiento. Entonces, por eso es esa actitud, amar a Dios sobre todas las cosas.
Entonces ahorita aquí los israelitas pues estaban muy desbordados, ¿no? Por eso dicen, vamos a ofrecer muchos sacrificios de tantos pecados que he cometido, ¿no? Que hemos cometido, ¿no? Y por eso hablan de cientos y 400 y un montón de animales que querían limpiarse, ¿no? Así pasa con nosotros, ¿no? Bueno, los católicos que hacen van y se confiesan, ¿no? Sí, y ya salen bien limpios, ¿no? Hagan de cuenta que entran a la confesión todos cochinos y salen relucientes, ¿no? Así, con ropa blanca, ¿no? Así, como si le hubieran echado cloro, le hubieran echado blanqueador, ¿no? Sí, ya salen. Ya no, salen de la iglesia a los 2, 3 minutos que salen de la iglesia ya están. Oye, ¿por qué te estacionaste en mi lugar? ¿Eh? Y ya le avientan el coche y no dejan pasar a la gente. Y quítate, que llevo prisa. Ya va a empezar el partido de fútbol, ¿no? Sí, no, sí. O llegan a la casa y órale, vieja, hacerla de comer. Sí, no, porque empiezan de los hombres, ¿no? Los estoy hablando de hombres. No, nada más de hombres voy a hablar. Sí, de mujeres ahorita no, porque. Sí, ¿cómo le dicen a las mujeres hoy en el día? Tóxicas. Las tóxicas. Ay, joder. Sí, no, antes no les decían a las mujeres las tóxicas. Antes era diferente, ¿no? O sea, bueno, vamos a regresar a la literatura entonces para que terminemos con este capítulo. Entonces, Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley de Dios del cielo, todo lo que él pida. Dice aquí que hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo a los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente en la provincia, al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no la conozcan, pues enséñasela, enséñasela. Así como nosotros estamos ahorita aprendiendo, ¿no? Y aquí nos termina diciendo la oración de Esdras. Dice, fíjense cómo dice la oración de Esdras. Fíjense, es muy importante esta oración. Dice, entonces Esdras oró, bendito sea el Señor Dios de nuestros padres. Pues, porque impulsó al rey a honrar el templo del Señor en Jerusalén. Pues él es el único. ¿Quién puede acabar con la invasión ahorita de los rusos a Ucrania? Pues solamente quién. Dios. No porque Estados Unidos le esté vendiendo armas a Ucrania, no. No porque Inglaterra le esté dando armas, España le esté dando armas, o Francia esté de acuerdo con los ucranianos de poncharle su pañal a los rusos. Ya llevan muchos días, 200 días ya llevan, creo, de guerra, digo guerra, de invasión, y no han podido los rusos acabar con los ucranianos. Pues no, qué bueno. ¿Quién es el único que puede acabar con todo esto? Nuestro Padre Dios. Es el único. Pidámosle a Dios para que esto se acabe. Pobres ucranianos, de veras. Sí, estamos en otro continente nosotros, estamos muy lejos, pero de veras que hoy con los medios de comunicación nos damos cuenta de que la gente está sufriendo mucho. Imagínense toda la gente que ha muerto inocente. Niños y mujeres principalmente y ancianos, ¿no? Y aquí nos sigue diciendo, impulsó al rey a honrar el templo del Señor en Jerusalén y porque me demostró su bondad ante el rey y sus consejeros y los hombres más importantes de la corte, y me dio ánimos, pues con su ayuda pude reunir a los israelitas más importantes para que regresaran conmigo. Esdras le da gracias a Dios porque se da cuenta que sin él los reyes no cambian, los gobernantes no cambian, los reyes no se convierten, los gobernantes no hubieran podido amar a Dios y les hubieran dado el consentimiento para que Esdras regresara con la gente importante y pudieran así no solamente reconstruir el templo de una forma física, sino también de una forma espiritual y moral, que es lo más importante, ¿sí? Y desafortunadamente hoy en día pues tenemos a nuestros dirigentes espirituales, a nuestros pastores, presbíteros, sacerdotes, encerrados en sus jaulas, sí digo jaulas porque parece que estuvieran presos, ¿sí? En vez de que salgan a predicar la palabra de Dios, en vez de que ayuden a necesitar. ¿Ustedes se han dado cuenta que algún sacerdote anda en la calle ayudando a la gente? A ver, voy a decirles, hay un señor que allá en Michoacán, que da misa con la pistola en la cintura. ¿Sí saben quién le estoy hablando? Sí, el padre Pistolas, ¿sí? Se apellida Gallegos, el señor.
Dicen, vengan armados, porque como hay mucha delincuencia, un día aquí nos van a querer, pues nos defendemos. Fíjense en vez de tenerle fe a Dios, no, fe en las armas. No, sí, que sacerdote tan más bueno para darnos un consejo, ¿eh? Sí, imaginas. Y algo misógino, ¿eh? Sí, no, sí, él dice que los hombres son los meros meros, ¿no? Las mujeres se deben dedicar a la casa, a los hijos, que no se han metido en lo que no les importa. Casi, casi dice eso el padre Epístola, ¿no? Sí. Bueno, hablé de uno, ¿eh? Pero hay otros. Cuando han visto al padre, supuestamente, disculpen, si son ustedes devotos de sus padres, al padre Arturo Cornejo, que no se llama Arturo Cornejo, se llama José, ¿sí? Arturo López Cornejo. O sea, se llama Pepe López, de los López. Es Pepito, el de los López. Ah, no, pero le da mucha vergüenza, yo creo, decirse así, se dice Arturo Cornejo, ¿no? Cuando lo han visto en la calle predicando, ayudando a la gente, llevándole el bien a los demás. ¿Cuándo? Les voy a mencionar otro personaje también, ¿no? Ya no les menciono otros sacerdotes que por ahí salen en el YouTube, ¿no? Que hablan mucho. Pero, ¿cuándo han visto al Padre José de Jesús Aguilar andando en la calle? ¿Sí? Yo no lo he visto, ¿eh? No me ha tocado. A lo mejor sí lo hace, no lo sé. Pero yo no lo he visto que ande en la calle predicando. Él predica por vía internet, él predica por vía su aplicación de YouTube, ¿sí? Y escuchamos su misa dominical. Muy bien. Pero les digo, están encerrados en sus cloacas, en sus jaulas. ¿Así andaba Jesús? Jesús estaba predicando desde su carpintería, ¿no, verdad? Jesús se encerró ahí en su casita con María y por una ventana les decía, vengan, les voy a enseñar. Pues no. Ahí andaba recorriendo todos los lugares. Ustedes me dirán, ay, pero era el maestro. Por algo era el maestro. ¿Y qué debemos de aprenderle del maestro? Pues eso. Entonces, no entiendo por qué los pastores, nada más hablé de la Iglesia Católica, no estoy hablando de los demás iglesias porque la verdad, mis respetos, ellos sabrán si están haciendo bien las cosas, ¿no? Los dirigentes, ¿no? Ahorita tenemos a un señor que inventó una iglesia, dicen unos que pues sí es pecador, otros dicen que no es pecador, pero ya le dieron como 17 años de prisión allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y porque lo acusan de haber violado y las mujeres que han sido violadas pues están en desacuerdo que nada más le hayan dado 17 años de prisión, que quieren que le hayan dado cadena perpetua, ¿no? Bueno, pues ese es el juicio que el ser humano le dio a este señor, ¿sí? Pero acuérdense que nuestro Señor nos dijo, tengan cuidado, habrá muchos que están vestidos, ¿sí? De ovejas y son lobos, pero como la gente no estudia y no conoce la palabra de Dios, pues caen redonditos, ¿no? Por eso les digo, no hablo de otras iglesias, nada más hablo de la iglesia católica. Y pues la verdad es que yo no me he dado cuenta desde el inicio de la iglesia católica, y solo hablan del inicio de la iglesia católica, no de la iglesia de los apóstoles, sí, sino de la iglesia, porque ellos andaban afuera predicando, sí, andaban en todos los lugares, las confines. Pues, ¿qué andaba haciendo Pablo? No andaba de un lugar a otro, le andaba viajando porque le gustaba viajar. Viajar, no viajar, ¿eh? Viajar a Pablito, ¿sí? Pablito clavó un clavito, ¿sí? Clavó un clavito en cada una de las regiones y ese clavo, ¿verdad? Es como un clavo que le asentaron a nuestro Señor Jesucristo en sus pies o en sus manos, en donde viene la salvación. Y si ustedes escuchan y han leído a Pablo, pues predica de una manera muy judaica, hablando de Cristo, porque pues no lo conoció en vida a Cristo, ¿no? Lo conoció cuando nuestro Señor Jesús se le apareció. Esa es otra historia. Pero lo que voy es de que la iglesia, los sacerdotes, los presbíteros, muy difícilmente los vamos a encontrar en la calle ayudando y predicando. Y bueno, pues hasta aquí terminó y después continuamos con los últimos capítulos del libro de Esdras para ver en qué término queda esta historia. Que Dios te bendiga.